Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del coloquio M68, Ciudadanías en Movimiento. Y para mí es realmente un honor, me honra, pero también me emociona poder presentar a la doctora Judith Boxer, al doctor Michel Viviorca y darles las gracias a quienes han hecho posible que ellos estén aquí, especialmente a la Embajada de Francia en México. Por supuesto, a nuestros coorganizadores del coloquio. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero que esto sea realidad y que estemos hoy aquí y tengamos el enorme privilegio de escucharlos es el resultado de un trabajo de filigrana que ha encabezado la doctora Judith Boxer y que ustedes pueden ver además en ese nuevo volumen de la revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales que mañana se presentará en Filuni y donde el doctor Viviorca también ocupa un lugar muy especial. Así que mi función es simplemente esta, darles las gracias a ustedes por acompañarnos y darles las gracias, doctor, bienvenido. Judith, muchísimas gracias. Y los dejo a ustedes con la palabra y me sentaré ahí para aprender con todos los amigos. Muchas gracias, con permiso. Gracias. Bien, muchas gracias, Sandra, muchas gracias por esta invitación. Pienso que en general el lograr que todo este coloquio se haya llevado a cabo es un esfuerzo digno de destacar en las condiciones que se ha llevado a cabo con este movimiento estudiantil que ha tenido diferentes vetas y que a lo largo de las últimas semanas ha hecho que este coloquio y otras actividades tengan que desafiar el carácter intermitente, que las actividades de nuestras facultades así lo imponen. Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que la presencia de Michel Viviorca con nosotros es una presencia continua, así podríamos decirlo, desde la perspectiva de la institución, desde la perspectiva de la revista, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas. Creo que ha sido un testimonio de esto que hoy vivimos, que es la circulación del conocimiento, la influencia que podemos tener recíproca, y en este volumen del 68 se manifiesta. Yo quisiera tal vez decirles que la mayoría de nuestros colegas en el área de las ciencias sociales y las humanidades conocen la trayectoria y el aporte que Michel Viviorca ha hecho a las ciencias sociales, diferentes ejes, diferentes temáticas que parten desde la reflexión misma de la teoría social, los movimientos sociales que engarzan directamente con este 68 entonces y ahora como un movimiento estudiantil que interactúa con otros movimientos sociales, ha trabajado temas como discriminación, racismo, antisemitismo, ha trabajado temas como multiculturalismo y recientemente, en lo que creo que es un aporte espléndido por no solo la relevancia y la pertinencia que ello tiene, sino también por una ventana nueva a pensar los problemas, que es el tema de la violencia y su proyecto Salir de la Violencia. Dicho esto, yo creo que en esta, digamos, conversación que habremos de sostener, comenzaría preguntándote, Michel, ¿cómo has conciliado, porque esto puede ser un eje que nos convoque a ambos, tanto una perspectiva analítica, una perspectiva crítica, una perspectiva de reflexión seria
con tu involucramiento como actor mismo en el movimiento del 68. O sea, hay aquí un conmoverte frente a ese pasado, pensarlo en el presente, pero también, digamos, el no renunciar al rigor que caracteriza tu trabajo y tu investigación. ¿Tú quieres la verdad? Bien, diría que sí. Te voy a decir la verdad, pero en primer lugar quiero agradecer a Judith Boxer y a todos los que organizan este encuentro. La verdad es que en 68 yo era 22 años, estudiante al final del último año de una escuela de comercio, de business, y con un sentido político de izquierda, pero nada más. Y viene el movimiento y yo sé inmediatamente que soy de este lado. Entonces yo voy a todas las marchas, los meetings, las barricadas, claro, las 3 noches de barricadas. Yo soy a todo, pero yo entiendo casi nada y yo no sé realmente por qué yo soy aquí. Yo tengo una familia maravillosa, entonces la revuelta familiar no es para mí. No quiero matar a mi padre o no sé qué. Yo no soy en la política, entonces el general de Gaulle no es un problema para mí. La televisión, que es dominada totalmente por el poder, no me interesa. Entonces no es un problema de... Bueno, entonces yo me digo, yo no entiendo, yo no sé, pero yo sé dónde yo soy. Y tal vez eso fue para mí una buena cosa, porque en el mismo momento hay gente que pretenden saber cuál es el sentido de este movimiento. Y los que hablan el más son los que dicen es una revolución. O si no es una revolución, es una preparación para la revolución, como un poco en 1905 en Rusia, esperando a 1917. Marxistas-leninistas de varios tipos que hablan de tomar el poder de Estado, pero no era el caso. Entonces, tal vez mi suerte fue de no entender mejor que de mal entender lo que era este movimiento. Y en este tiempo yo no era sociólogo, yo era un pequeño actor, nada más. Y la sociología viene después, pero viene por culpa del 68. Es decir, yo me digo, bueno, Michel, tú no vas a ser un businessman después de esta escuela de comercio. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y bueno, entonces mi cambio personal, que después hace que yo voy a hacer la sociología, empieza en 68, pero en un momento donde la sociología yo no sabía que existía, o casi. ¿Y tú, Judith? Dice la verdad. Bien, muy interesante porque sí pienso que nuestra producción y nuestro modo de pensar y analizar parte de una intersección entre biografía personal y circunstancia histórica, como decía Erickson, y que uno de todos modos se compromete, después, cuando uno ya creció, abordarlo con rigor. Para mí el 68 marca un hito fundamental. Yo llegué a México en el 68. Yo llegué a México, claro, hoy puedo ponerle una racionalidad post factum, pero hubo mucho de circunstancial. Yo llego a México y a la UNAM en 1968, cuando el movimiento está despegando. Yo vengo de originalmente Argentina y luego vengo de un entorno como la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde el impacto había sido un año antes, en el 67. Esto es la Guerra de los 6 días. Entonces llego a un México donde en el contexto de la Guerra Fría
¿Qué puedo yo entonces entender? Que había dos entornos totalmente diferentes y la necesidad de leer de otro modo. Yo me incorporo a la universidad, me conmueve, absolutamente me conmueve su dimensión, su espacio y ser pública. Y estoy convencida que yo quiero continuar con las ciencias sociales. Entonces, ¿qué sabía yo que sucedía? Yo sabía que había aquí dos mundos de representación y de significado diferentes y que yo tenía que entender. Y lo primero que hago es abocarme a estudiar México. Esto es, aquel México que empieza a recibir el exilio latinoamericano, que abre sus puertas de las, digamos, de la educación, pero entiendo también que hay desarrollos que tienen un tinte contradictorio desde ese momento, Michelle. Por un lado, son los grandes momentos audaces de política exterior y la llegada del exilio del sur. Por el otro lado es la crisis de Excelsior. Hoy mencionábamos en una sesión que tuvimos, tú mencionabas la importancia del periodismo y cómo se da y cómo lee la realidad. Nuevamente la represión que se da, o sea, es un momento donde me queda claro que lo social tiene una dinámica más compleja y que yo necesito encontrarme con la realidad nacional. ¿Tú quieres que hablamos un poco de la relación entre el trabajo de sociología y el compromiso más general en la vida colectiva? Es un tema que tú has dicho antes. Me parece muy importante de saber que para los que han vivido con intensidad 68 y tal vez otros momentos históricos un poco de la misma familia, con diferencia. Yo he vivido también en Polonia Solidarność. Y yo no he vivido, pero me interesaba mucho el movimiento del Chiapas. Entonces, cuando tú te interesa a este tipo de cosas tan importantes, tú no puedes hacer una sociología fría, una sociología que no se preocupa de su relación con la realidad, de su relación con los actores y de su capacidad tal vez a ayudar a los actores a que el nivel de análisis sube para ellos también. Es decir, que yo pienso que cuando nosotros nos interesamos a un problema como 68, no podemos decir que las ciencias sociales son lejos de la realidad, que debemos discutir únicamente entre sociólogos o con nuestros alumnos, que no. Me parece que es el primer punto que quiero decir, que tenemos la idea que las ciencias sociales tienen algo que ver con el debate, la relación con otros que sociólogos, para decirlo así. Y hay otro punto. Hoy día, en las ciencias sociales hay, y no únicamente en las ciencias sociales, de manera más general en todas las ciencias, hay una tendencia muy fuerte a la especialización. Es decir, cada investigador es un especialista en su campo es muy pequeño, el más pequeño el mejor, porque si tú eres especialista de un pequeño campo, tú eres especialista muy fuerte, tú vas a publicar fácilmente en la revista de tu campo y tú vas a discutir con colegas del mundo entero en tu campo, pero eso significa por muchos de nosotros que no hay participación a una vida científica o intelectual más amplia. Eso es una tendencia muy general. Yo conozco gente que conocen perfectamente cosas muy limitadas, pero que conocen muy bien, pero que no participan en debates históricos o políticos o más generales. Eso es. Y después, yo pienso que cuando tú te interesas a cosas como 68, tú no puedes decir, bueno, ahora me voy a especializar únicamente en tal o tal pequeña cosa. Tú quieres articular el conocimiento que tú produces
o que tú produces a debate más general. Tal vez yo no tengo conocimiento del sistema académico, de la vida universitaria, yo no sé muy bien cuáles son los problemas de los estudiantes hoy día, etcétera, etcétera. Y yo no trabajo sobre el movimiento estudiantil. Pero yo sé que es muy importante y yo quiero discutir con gente que pueden discutir conmigo de temas de este tipo. Entonces, lo que te quiero decir es que el impacto de 68 o otros movimientos de este tipo en el mundo, sobre personas como yo, por lo menos, es de dar un sentido muy fuerte que hay que articular el trabajo muy especializado con preocupaciones más amplias. Mira, me resulta muy interesante lo que dices, porque en esencia tenemos una gran convergencia. Pero sí creo que hay un elemento que quisiera dar cuenta de qué significó ese 68, que fue mucho de una inmersión en mi propia formación teórica, en mi propia visión de mundo. Entiendo, hoy me dijeron, fue Ricardo Rafael quien me comentó que tuvieron una excelente sesión donde se habló de Du Bois, ¿correcto? Y yo alcancé a decir, me impacta, porque cuando él habla de esta doble condición de las minorías, las que fueren, pero sobre todo minorías en entornos de culturas nacionales, mayoritarias, cuando él dice que están condenadas a verse a sí mismas a través de la mirada del otro. Cuando uno llega a un nuevo entorno, una nueva sociedad, sin lugar a duda, el cruzar mundos de significado significa entender también cómo te están viendo y qué ha sucedido. Para mí el 68, si regreso, marcó en efecto un desafío de cruzar disciplinas y de cruzar referentes que no podría decir que son universales o particulares, sino que son el cruce y el encuentro de, casi diría, universos, espacios diferentes. Para mí, el 68 era de algún modo el 67 más 1. Así lo vivía yo en ese momento. Yo llego a un mundo que está absolutamente conmocionado, un mundo que se abre porque es lo que empezamos a ver, ¿no? De Berkeley en adelante, empezamos a saber lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Francia, en Europa, etcétera, etcétera. Y simultáneamente, Michelle, para mí hay datos que me resultan muy difíciles. Por ejemplo, el inicio de una campaña muy seria que yo llamaría antisemita y antisionista. Yo empiezo a ver que el liderazgo estudiantil en Europa, que no tenía inmediatamente nada que ver, digamos, con el tema del Medio Oriente, por así decirlo, es cuestionado como desleal por esas características. Y sobre todo, como mencionaba contigo, es también la necesidad de dar cuenta cómo hay un movimiento que atraviesa, que es global y que significan oposiciones a regímenes diferentes. Y entonces, yo creo que ahí, para mí ese inicio es un inicio más weberiano, si lo puedo decir así, más de la distinción entre la vocación científica y la vocación política, para luego reelaborarlo, obviamente, y tú lo sabes, nos conocemos, colaboramos. No hay la posibilidad de que haya una ciencia al margen, una ciencia social que se inserte en un momento histórico, que entienda el pasado, que entienda el lugar que tiene en ese pasado los actores sociales fuera de cualquier laboratorio de pensamiento que pueda estar al margen. Hay muchas cosas en lo que tú dices, Judith. En primer lugar, yo quiero decir una palabra sobre el tema del antisemitismo en el 68 francés. El líder del Partido Comunista francés ha dicho cosas
que los medios han tal vez un poco transformado, pero él ha dicho, hablando de Dani Cohn-Bendit, que él es un judío alemán. No sé exactamente si él le ha dicho o no, eso no es tan importante. Lo que es importante es que después de este discurso de Georges Marchais, el líder comunista, fue una marcha en París, que era prevista antes de eso, pero lo que dicen todos los que protestan en las calles, dicen, nosotros estamos todos judíos alemanes. Es decir, nous sommes tous des juifs allemands. Eso era la palabra. Eso significa que en 68, en el movimiento, no hay ningún espacio por el antisemitismo. Y el tema de Israel, del sionismo, en Francia va a aparecer más tarde. Y bueno, entonces es otro tema. Ahora yo quiero hablar un poco más del Mayo francés porque él dice cosas que son tal vez muy distintas de cosas de otros países. En Francia el Mayo empieza con un movimiento estudiantil, juvenil. Y muy rápidamente los jóvenes obreros quieren participar. Entonces, lo que hace la fuerza del movimiento francés fue el encuentro de los dos movimientos, estudiantil y obrero, que no es el caso, por ejemplo, en México, me parece. Pero para entender los discursos políticos que vienen a este momento, hay que saber que el movimiento obrero en Francia era muy dominado por el comunismo y la relación con la Unión Soviética. Y aquí hay algo de muy importante cuando hablamos de varios países. Hay países como Estados Unidos, donde el tema del comunismo no es un tema interno y donde el movimiento estudiantil era en oposición a la guerra en el Vietnam con una fuerza comunista. Es decir, los jóvenes norteamericanos no piensan mal del comunismo, piensan mal del imperialismo norteamericano que hace que ellos, estudiantes norteamericanos, deben hacer la guerra. Si se trata de la Europa central, es el contrario. Los movimientos de Polonia, de Checoslovaquia, se oponen al comunismo, que viene de fuera. Que hay comunistas dentro, pero es la Unión Soviética. Y en países como Francia o Italia, donde el Partido Comunista era fuerte, el tema es mucho más complejo porque hay sentidos opuestos. Y entonces, la solución para ser del buen lado del movimiento, del buen lado con los estudiantes norteamericanos de un lado y del otro lado con la gente de Praga o de Varsovia, la solución era el izquierdismo, que no fue tanto fuerte en otros países. El izquierdismo, es decir, yo no soy como el Partido Comunista, entonces, de un lado, pero yo soy marxista-leninista. Pero eso fue la solución, un poco teóricamente. Pero lo importante es que esta situación hace que los movimientos, y eso es lo que tú dices, los movimientos son muy diferentes de un país a otro, pero que existe un sentido muy fuerte de pertenecer en todo el mundo a la misma revolta, al mismo movimiento. Mira, para ir exactamente a este punto y cerrar y dejar claro lo previo que señalé, yo sin lugar a duda hoy, después de haber investigado ese periodo, estoy descubriendo raíces por el 67-68 que se proyectan luego. Es la ruptura de la ex Unión Soviética, precisamente con alianzas previas, como es el caso de Israel, y es ahí donde inicia, esta es la parte que más, la reversión del concepto víctima-victimario, etc. Entonces, me parece muy importante destacar las dos cosas. En Francia hay una identificación en el movimiento, Polonia resuelve su problema expulsando a toda la población judía en el 68.
Entonces, esta es una beta que a mí me ha interesado, sobre todo cómo en un horizonte de una promesa libertaria se iba dando, digamos, productos de una guerra fría insostenible. Ahora, voy un paso más y me parece muy importante. Hablar de un movimiento global, inclusive un incipiente transnacionalismo en las conexiones que se dan entre los movimientos estudiantiles, es arraigarlo en contextos nacionales, regionales y nacionales diferentes. Y es cierto, Italia no es España, no son Inglaterra, no es Alemania, no es Europa, obviamente oriental, América Latina y los movimientos tales como se dan, y México. Y aquí es donde creo que a lo largo de todo este año y este esfuerzo tan importante que hace la universidad de conmemorar, entender, llevar a las nuevas generaciones el 68, emergen dimensiones que en otros lados no se dieron. Básicamente esa reacción de una represión tan inesperada, tan ajena al contenido de las demandas, tan ajena a la posibilidad de visualizar algo que pusiera en jaque a un sistema de no ser su incapacidad de entender la realidad. Hoy, cuando en la mañana y a lo largo de nuestros trabajos tratamos de ver cuál es el equilibrio entre la acción social y las estructuras, ahí ves el lugar diferente que han tenido los liderazgos. México no tuvo en ningún momento un responsable de la policía o gente que estuviera alerta al momento no represivo, y entonces sí fue una condensación de ese México, en fin, que ha sido calificado justificadamente como bárbaro, como México que recupera, digamos, rituales perversos, digamos, de violencia. Por otra parte, es muy interesante, Michelle, porque hoy en la mañana, tras tu conferencia, decía Jorge Volpi algo muy cierto, muy cierto, cuando hablábamos de cuáles son los impactos y las perspectivas. Y lo que señalaba era que la violencia que entonces se vivió y la violencia que vivimos hoy es, sin lugar a duda, diferente en alcance, en intensidad. A la vez marcábamos que había habido progresos en los espacios, sobre todo la sociedad civil, los actores, los movimientos sociales. Entonces creo que a los 50 años, esta conciencia de ver qué hubo en común y qué hubo diferente en el arte, en la cultura, en la emergencia de nuevos actores, los jóvenes, las mujeres, minorías, Estados Unidos y lo que da. Parece que todo esto nos acerca de un modo muy interesante al lugar y al papel que tenemos hoy por hoy en entender esta realidad. Estamos de acuerdo, y todos los analistas serios del 68 son de acuerdo para decir que el impacto, el más positivo, fue cultural. Y el tema cultural debe ser entendido como de manera muy amplia. Por ejemplo, la comunicación moderna. En Francia fue muy claro, es en 68 que empiezan a aparecer formas de comunicación que después abre la puerta a la comunicación que conocemos hoy. Pero todos los movimientos feministas, de homosexuales, los movimientos ecologistas, las utopías ecologistas, muchísimas cosas, tal vez no nacen en 68, pero tiene su momento un poco fundador a este tiempo. Eso es bastante... Estamos de acuerdo. Y eso es muy, muy importante. Un segundo punto es el tema de la violencia. La violencia
los actores de 68, los actores estudiantiles, no quieren la violencia. Y de manera un poco general, le voy a decir, no piensan en términos revolucionarios de violencia para tomar el poder de Estado. No, eso no era el caso. Pero sí una apuesta al cambio. Sí, bueno, una apuesta al cambio. Sí, pero la violencia viene de la represión. El masacre aquí, los tanques en Praga. En un país como Francia fue un milagro porque el general de Gaulle tiene la idea que tal vez las Fuerzas Armadas pueden solucionar las cosas, y bueno, pero el hombre encargado de la policía en París fue capaz de actuar de tal manera que no hay violencia de la policía y no hay ningún muerto en París. Entonces la violencia viene después. Pero ahora debemos pensar a los cambios en el mundo. Hay 50 años la economía de la droga no era lo que es hoy día. Hay 50 años la violencia era política mucho más que hoy día en muchas situaciones. Pero eso no vale para esta parte del mundo. Hoy día la violencia es conectada con el tema de la religión y, para ser más preciso, del Islam. Por lo menos en la parte del mundo donde yo vivo. Entonces el mundo ha cambiado mucho. Los regímenes políticos han cambiado también mucho. Muchas cosas han cambiado y me parece difícil de articular demasiado lo que ocurre hoy día con la violencia y el 68, sino para decir que el 68 era un movimiento para la democracia contra la violencia y que hoy día la violencia la gente no quiere defenderla, promoverla, como era un poco el caso antes, cuando la gente habla de violencia revolucionaria. Hoy ya no se habla mucho de eso. Cierto, cierto. Cuando hoy, y también en los trabajos, veíamos que uno de los impactos que tuvo, precisamente por la violencia represiva, y se asimila como algo defensivo, fue el desarrollo de la violencia como un recurso contestatario también, de un modo diferente, y a mí me llama mucho la atención, revisaba yo los números ese año de la nueva izquierda americana, ¿no? En el Dissent, ¿no? El órgano de ellos, y es muy interesante porque hay un pensarse vis-a-vis Europa, cuál es el lugar, digamos, que tendrían y qué tipo de violencia se enfrentan. Tal vez una de las cosas que más me impresionó fue el descubrir cuando los sectores estudiantiles de la nueva izquierda americana entran a los guetos de las minorías negras y son rechazados y tienen que ver qué puentes están cruzando y cómo se enfrentan un tipo de violencia que para ellos les resultaba totalmente ajena. Era más una expectativa y un estilo o recurso de una clase media urbana ajena a los guetos a donde ellos entran a buscar alianza. Sí, por favor. Yo, escuchando a ti, yo me recuerdo una pequeña cosa muy familiar, en mi familia. Una de mis dos hermanas, en 68, cuando empieza el movimiento estudiantil, ella se dice, hay que convencer a los obreros de entrar en el movimiento. Eso era antes las huelgas de los obreros. Entonces se fue en el centro de París, en un lugar que se llama Les Halles. ¿Ya? Es el mercado central que no existe más hoy día. Hoy día es un centro comercial muy diferente. Pero en ese tiempo, la gente que trabaja en Les Halles eran tipos muy fuertes, que deben, no sé qué, trabajar con animales enteros o kilo de comida. Entonces mi hermana llega en Les Halles y empieza a hablar como estudiante a unos de estos, se le llama los fuertes de Les Halles. Y hay uno que le toma así y que dice a mi hermana, mira chica, yo sé lo que yo debo hacer, regresa a tu casa.
Y entonces, eso para decir, existe esta idea que hay que ir al pueblo, hay que convencer gente de otros grupos, y que nunca es fácil, nunca es fácil. Y el milagre francés, otro milagre, el primero es no muerte, el segundo milagre es la articulación de la revuelta obrera y de la revuelta estudiantil, porque eso no era evidente, son dos mundos muy distintos. Entonces, eso fue muy raro. Y si le permite, yo quiero regresar a una cosa de que hablaste. Hoy día es 50 años después. 50 años después, tú no sabes muy bien si tú puedes hablar de historia o de memoria. Correcto. Son los dos. De un lado, y yo pienso que es el mismo aquí, en Francia, en los libros de historia en las escuelas, 68 es parte de la historia. Pero en el debate público, cuando viene, por ejemplo, con Bendit, no es la historia, es la memoria, los actores o los testigos. Entonces, tal vez es el último momento donde estamos mezclando la memoria que vive, con la gente que vive, y la historia que debe ser seria, apoyarse sobre archivos, etc. Es un momento muy particular y es por eso que hacer esta conmemoración aquí en la universidad por los 50 años es una muy buena idea. Claro, es muy interesante porque ahora que sigo lo que dices y estamos de acuerdo, es este momento de tensión, de interacción entre historia y memoria. Creo que lo que percibo en todos aquellos que nos hemos acercado a pensar el 68, 50 años después, es este recurso de lo que llamarías una memoria transgeneracional. Esto es, cuando he asistido a algunas reuniones, acá está Sergio Cermeño, estuvimos hace un par de semanas en una reunión convocada por Julio Volvinic en el Colegio de México, muy interesante. Lo que siento es que aquellos grupos, en este caso comité de huelga, los activistas del 68, que necesariamente fueron víctimas de una respuesta, los sentía profundamente comprometidos con construir una memoria transgeneracional. Es decir, ellos no, quienes estamos dirigiendo, los estudiantes hoy, no lo han vivido, pero lo queremos no solo que sea objeto histórico de aprendizaje, sino que sea también parte de la memoria de ellos, un elemento existencial. Por eso estamos todos también muy inciertos, Michelle, ¿qué está sucediendo hoy con este revival de un movimiento estudiantil que asume, hereda, digamos, este rol de ser vanguardia, de cambio, de defender aquello que debe ser defendido, seguridad, etcétera, y hasta dónde realmente el modo como se conmemora está impactando esto? Aquí me parece que hay una diferencia muy fuerte entre México y Francia. En Francia, las nuevas generaciones, hay muchos que dicen que 68 fue maravilloso, pero hay muchos que dicen, mira, la vieja generación, los que hacen el 68, han tenido todo. La liberación sexual, que antes no existe, pero sin el SIDA, sin los problemas. No hay problemas de desempleo, no hay problemas de ganar su vida en 68. Hay dinero para todo. No es un problema, trabajar no es un problema. Entonces, y esta generación fue tal vez a veces muy egoístas con sus hijos. La vida era tan interesante por los padres que no se preocupan de los niños, etc. Hay muchas críticas, incluyendo en libros, sobre la generación, no únicamente los actores de 68, pero la generación. Por ejemplo, la hija de Régis Debray, que no fue un actor de 68. Régis Debray era en el cárcel en Bolivia en 68, y cuando él sale, a él no le gusta
68. Él dice que cosas muy negativas. Bueno, entonces no se puede decir que su hija habla de una persona que fue un actor del 68. Pero lo que ella dice de su papá es un poco lo que muchos dicen de sus padres en esta generación. No tiene el tiempo para mí porque su vida de intelectual, su vida de compromiso, su vida de actor, etc., no deja el tiempo de preocuparse de un niño. Entonces, tú hablas de transgeneración o de fenómenos transgeneracionales. A mí me parece que en Francia eso existe, pero lo que existe bien son tensiones, rupturas, críticas, reproches, si se dice, cosas de este tipo también. Pero mira, voy a decir dos cosas que me provoca esta conversación. La primera, que claro, que hay que distinguir entre una memoria transgeneracional, una memoria social, que tendría que ver cuando un grupo hace suyo vivencialmente algo que no fue parte de su propio horizonte. Pero voy a ir ahora a rescatar en un sentido figurativo, no corre ninguna amenaza, o tal vez sí, no lo sé. ¿Cuál es el papel de la investigación? ¿Cuál es el papel de la investigación sociológica e histórica frente a la memoria? Y lo que quiero decir es que para este número, el 68, mi diálogo fundamental fue con alguien que pertenece a otra generación. Muchas veces, aquí está Federico Saracho, le preguntaba yo cuántos años tienes, no registraba yo, y me complacía ver que no había aquí un problema generacional, había un compromiso con una investigación, había un compromiso con el rigor de lo que estábamos trayendo y bueno, esto me hace pensar que tenemos como que dos rumbos que interactúan, pero que claramente podemos aportar luz, esclarecer, investigar seriamente sucesos históricos, épocas, arrojar luz sobre nuestro presente. Y por otra parte, tener esta dimensión propiamente etaria, ¿no? Porque finalmente es el 68 el que trae el tema generacional a la luz, digamos, del discurso de la narrativa pública, los jóvenes como esta fuerza. Entonces, creo que estamos, la verdad, frente a una ampliación de horizontes, y yo pienso que el estudio, la investigación no está hecha como en Francia o como en México, con toda la diferencia que tuvieron los movimientos o en otros lugares, se conmemoró a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años. Yo he puesto a decir que hoy, desde el México de hoy, los cambios que se están dando, hay también, y esto apuntaba hoy en la mañana, no encuentro por aquí a Héctor Raúl, y en el debate que posteriormente se dio, o sea, desde qué momento estamos conmemorando y recordando y construyendo esa memoria, ¿no? Ah, llegó. Muy bien, maestro. Hay que decir que también, si se trata de historia y memoria, tal vez los dos casos, mexicano y francés, son bastante distintos. Correcto. Por una razón, entre otras, que es que entre 68 y hoy día, en mi país, en Francia, no hay casi nada que tiene una real importancia histórica, casi nada. Si tú miras a los 50 años antes de 68, entre 1918 y 1968, la Francia ha conocido el fin de una guerra, una crisis económica terrible, el fascismo o el casi fascismo de 34, el Frente Popular de 36, la Segunda Guerra Mundial, como todo lo que sabemos, la guerra de Indochina, la guerra de Vietnam, y después de 68, nada.
casi nada, yo exagero un poco. Entonces, entre 68 y hoy, no hay la misma relación a la memoria, a los eventos, que tal vez en un país como México, donde me parece que hay eventos más dramáticos, incluyendo las catástrofes naturales, y otros. Entonces, la memoria no funciona de la misma manera en un país que fue fuera de la historia, como Francia, durante 50 años, y un país que fue dentro de una cierta historia, y yo no hablo de las relaciones con los Estados Unidos. Entonces, eso me parece un tema importante, y por eso se habla de 68 como si era ayer en Francia, como si no hay nada entre, y tal vez es una diferencia. Me parece muy importante, porque finalmente lo que estamos tratando de entender es que la memoria se construye desde el presente. Y en este sentido, qué épocas recuperas tienen que ver con el momento que estás viviendo también. Y creo que en este sentido, los 50 años son diferentes como hoy se están dando en México. Sorprende, realmente sorprende, que medios de comunicación, que plataformas periodísticas, etcétera, están abordando y cómo están abordando el 68. En algunos casos me parece que es una lectura muy inquieta, muy interesante, muy diversa, muy plural. En otros casos se trataría también de grupos que buscan insertarse en un pasado heroico desde posturas que no eran tal. O sea, aquí me parece que es muy importante ver dónde hay una dimensión de subjetividad que todo conocimiento tiene y una dimensión que puede distorsionar cierta realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta apreciación que haces es muy importante para México, que ha tenido realmente décadas de mucha convulsión con eventos marcados. También tiene un momento de cambio histórico, un presente que está apostando a abrir nuevas esperanzas, los temores que hay en torno a ello, si hay la posibilidad de distanciarse de un patrón del pasado, cuál es el impacto, digamos, externo. Yo por ejemplo, cuando oía esta semana al presidente Trump condenar la globalización y ponerlo como antítesis del patriotismo, pensaba que América Latina toda comienza un proceso precisamente, si tú quieres, contradictorio de democratización por las aperturas que la globalización trae. Y no es solo una cuestión económica, es social, política, cultural. Entonces, son momentos diferentes, nacional y regionalmente. Entonces, me parece que está bien esto que señalas. Hablando de historia y hablando de los dos países, hay un otro punto que me parece importante. Aquí, el 2 de octubre, fue un drama. En Francia no fue cualquier drama en el 68 francés. Y aquí hay que hablar de otro tema, que es la periodización que podemos hacer. Si yo hablo en términos culturales, de cambio cultural, como muchos autores franceses importantes como Edgar Morin y otros, es muy claro que 68 es el momento de, como dice Morin, de la brecha. Sí. Es el momento donde todo cambia, o donde es claro que todo es cambiando. Pero si se trata de economía, si se trata de organización de trabajo, si se trata de management, si se trata de muchas otras cosas, el momento del cambio no es 68. En un país como Francia, el momento del cambio es 73 o 74. Sí. El choque petróleo, las modificaciones en las formas del management, de la organización de trabajo en las empresas. De 1945 a 1974,
no hay problemas de empleo. Los franceses llaman 30 años les 30 glorieux, las 30 años de gloriosa. Entonces, la ruptura es en 73 o 74, no es en 68. Es decir que cuando hablamos de historia, los momentos de ruptura en Francia no son los mismos según que hablamos economía, política, demografía, cultura y tal vez otras cosas. Tienes razón, y yo te diría también que en estos diferentes niveles los criterios de periodización van variando, y tampoco, o sea, tú dices Europa puede ser una referencia que regionalmente abarcativa, pero no lo es. Hay una diferencia entre el comportamiento en los países, y lo mismo diría para América Latina. Los 70s en América Latina son, y cómo se apropia, digamos, una memoria de lo que ha sucedido. No es Argentina, no es Chile, no son los regímenes militares represivos. Ahí sí, ¿cuál es la memoria de la violencia? ¿Dónde se mueve? No es el 68, va a ser después. Luego tienes otro elemento que pondría, y es los cambios, la importancia de los cambios económicos, políticos y sociales también es diferente en los diferentes periodos. En el caso aquí de la economía, no fue suficiente para contener otros cambios de deterioro social que iban a marcar posteriormente demandas que no fueron atendidas y que hoy se señalaba. Entonces creo que hay en tu punto hay una llamada a la prudencia analítica que no lleve a hacer traslapes amplios, a comparar situaciones por homogeneizándolas, se compara para ver lo diferente. Y bueno, yo entiendo, Michelle, que alguien comentaba hoy que, y lo pienso en términos de la asignación de los tiempos que tenemos, yo pienso que tenemos que ir acercándonos al fin de nuestra conversación. Yo pienso, por ejemplo, que el dejar este esfuerzo conjunto, donde desde Socio y desde París apoyaste a la revista en el tuyo, tu contribución, pero en las entrevistas del liderazgo estudiantil, el testimonio de Polonia, me parece que nos dio una posibilidad de refrescar el alcance. Quiero llamar la atención que la revista, y yo enfatizo, análisis, el dejar legados también tiene un momento testimonial muy importante, y que quienes conversan y entrevistan son actores, pero también científicos sociales, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso del testimonio de Víctor Flores Solé, entrevistado por Gerardo Estrada, de Gerardo Estrada a su vez, que es entrevistado. Pienso que aquí lo de Eugenia Revueltas, pero creo que hemos respetado mucho el momento de el actor que analiza y recuerda, que recuerda y se sorprende, que recuerda, como tú dijiste también, sabiéndonos lo que en ese momento entendíamos o no, sabíamos o no. Me llamó mucho la atención lo que señalaste, Michelle, de que en ese momento eras un joven que no tenía muy claro dónde estaba, pero sabía que debía estar de ese lado, ¿no? Uno en la distancia pues imputa racionalidades, ¿no? Y puede imaginar que había mayor claridad. Me gusta el eje de historia y memoria. En la revista lo tocamos, ¿sabes? Historia y memoria y espacios de la memoria y memorialización del 68 y los proyectos que hoy México vive lo son. Tú me relatabas, relátalo tú, esto de cómo
memorializar víctimas del terrorismo hoy, ¿no? Sí, es un tema. Voy a decir una palabra sobre eso. Yo soy parte de un comité. El presidente francés ha dicho que él quiere que este comité dice cómo conmemorar el terrorismo, los atentados terroristas. Y la idea fue, la propuesta de nuestro comité fue crear un museo que es en el mismo tiempo un memorial. La memoria y el museo y un lugar de investigación. Yo quiero, porque tú dices que vamos a acabar, yo quiero decir una última cosa. Yo no sé si los eventos de hoy día, si el movimiento estudiantil de hoy día es importante históricamente o no. Tal vez mañana se le olvida totalmente, pero tal vez es importante. Si este movimiento es importante, hay que estudiarlo ahora, no esperar 50 años para conmemorarlo. Bueno, entonces, yo pienso, yo no soy profesor aquí, yo no soy estudiante aquí, pero yo pienso que en los departamentos de ciencias sociales, de ciencias políticas, puede ser muy interesante si hay investigación. Claro, con una cierta simpatía, pero investigación de tipo sociológico para conocer este movimiento. Yo no sé, yo debo leerlos, por lo menos la prensa, hablar con ciertos de vosotros, etc. Pero yo no sé realmente lo que está en juego hoy día. Y me parece, si vosotros piensan que este movimiento tiene una cierta importancia, mi idea es preparar el número de la revista, no dentro de 50 años, pero dentro de 2 o 3 años, sobre lo que está ocurriendo, sobre estos eventos. Entonces, escuchar este movimiento, tomar este movimiento de manera seria, para nosotros, es estudiarlo. Y bueno, es un sueño, ¿no? Se dice. No, me parece bien, me parece bien. Creo que tal vez finalizar es que no solo el pasado es historia, el presente es historia, hoy se construye lo que va a ser pasado y esta idea del insumo que puede tener la investigación social seria de parte de una conciencia histórica que se aboca al presente sin tener el miedo de lo contemporáneo que muchos historiadores han tenido, que ya no es 50, sino que son 3 siglos para poder tratar de entender qué pasó. Michelle, creo que debemos concluir. Creo que lo que inicialmente iba a ser una conferencia tuya devino una conversación que nos place tenerla. Espero que haya sido también interesante para quienes nos han acompañado. Yo te agradezco mucho. Parte de esa circulación del conocimiento ha sido la colaboración que hemos tenido y que yo confío que continúe desarrollándose con la Universidad Nacional. Creo que nos ha abierto horizontes muy interesantes. Tú también, gracias. El problema de tener una plática tan interesante y tan estimulante y que nos quedemos sin tiempo es que nos quedamos con ganas de charlar, participar, preguntar. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias además por la generosidad de ir de lo privado a lo público y de regreso. Que creo que nos enriqueció a todos. Muchísimas gracias nuevamente, Michelle, Judith. Gracias a ustedes por acompañarnos.